paso tenemos que trabajar cada vez más la categoría contención, que la contención sea una política de Estado, y esta es una invocación al trabajo social, que de todas las carreras universitarias, la que mejor maneja todo este paquete de contención humana, que incluye contención a drogadictos, a personas golpeadas, a enfermedades crónicas, a todo lo que sea, que eso lo hagan funcionarios del Estado, en una actividad muy mano de obra intensiva, que requiere muy poco, además de pagar salarios. Habría que pensar en eso. Y en salud, ¿qué sería lo que los habitantes del municipio X, que tenían un intendente PRO, ahora tienen un intendente nacional y popular? Como la gente empieza a saber enseguida, a través de salud, que están cambiando los vientos en un sentido favorable. Jugar con esta idea. Me evito pensar qué va a pasar a niveles más macro, porque en este momento, por la correlación de fuerzas internacional, meter una salud como la que nosotros queremos nunca ha tenido más enemigos que en este momento, donde el centro del capitalismo financiero está atado a esto. Yo estoy pensando algo que vaya local, de abajo para arriba. Y termino con un pequeño comentario ligeramente o bastante paranoico. Ambiente militar, amenazas de invasión a Venezuela. Todas las opciones están en la mesa. ¿Vieron eso? No sé si están siguiendo más o menos de cerca lo que está pasando con Irán. Los norteamericanos mandan un portaaviones al Golfo Pérsico. Ese portaaviones tiene una tripulación de 5.000 personas. Irán maneja tecnología muy sofisticada. Irán no es Irak. Son 90 millones de habitantes, con un país con alta tecnología. No quiera Dios que se arme el equivalente de Sarajevo, de la guerra del 14, le pasa algo al portaaviones y se ahogan algunos miles de norteamericanos, ¿no? Digo, ese es un escenario. Ahora, en términos latinoamericanos, recordemos que si vos querés cambiar una correlación de fuerzas militar, cuando hay algún país que te está invadiendo, si tenés un buen sistema estatal de salud, eso ayuda a que el Estado-Nación Argentina se defienda mejor de una agresión militar. Cuando yo critico al CUS, yo menciono una cosa que se menciona muy poco. El CUS no hace que los prestadores de salud sean funcionarios del Estado. El Estado-Nación argentino tiene que insistir que todas las prestaciones de salud, o casi todas, la hagan funcionarios del Estado, que cobran un sueldo, se pueden agremiar, pueden hacer huelga, y son funcionarios. Y ya que son funcionarios del Estado, un pequeño curso de vez en cuando, ¿qué pasa si nos invaden los dinosaurios? ¿O qué pasa si nos invade algún país? ¿Cómo debemos responder como colectivo de funcionarios, 1 millón de funcionarios del Estado, para cambiar la correlación de fuerzas militar, que es parte del paquete de lo que se está armando en un siglo complicado? Yo acabo de leer que el archiduque va a ir a Sarajevo a revisar las tropas. Eso me pone un poco nervioso. ¿Sí? ¿Alguna otra comentario? En un momento estuvo hablando de la visión de la salud como... En un momento estuvo hablando desde la visión de la salud, ¿no?, más amplia, viéndola como algo biopsicosocial. Y hoy en día, yo trabajo en un hospital, soy trabajadora social, trabajo con equipos interdisciplinarios y sigo observando la difícil tarea de lograr que las distintas especialidades puedan prestar atención a lo que es el diagnóstico social y el diagnóstico de salud mental para la intervención en la atención a los diferentes pacientes. ¿Cuál es la visión que desde la medicina social ustedes tienen y qué acciones podríamos efectuar para poder tener una intervención más amplia al momento de trabajar con los pacientes que tenemos en los hospitales hoy en día? En un momento infausto de mi vida me invitaron a una mesa redonda en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y se me ocurrió decir que trabajo social da mucha más salud mental que psicología.
Dios me perdone, pero yo tenía muy en claro el modelo de Ferrara, de a tantos, cuando psicólogos y psicólogas formados en Buenos Aires, con todo el corpus psicoanalítico, van a Villas a ver la patología de Villas. Era otro universo que tenía muchísimas crisis existenciales, pero de las profesiones universitarias, trabajo social tiene cintura, mete las patas en la tierra y en el barro, para esta especie de cosa que debería estar mucho más orgánicamente integrada que lo que está ahora. Porque si se integra más, los resultados políticos positivos pueden cambiar la correlación de fuerzas bastante más mejor hacia nuestro lado. Sí, sí, dale. Sí, con respecto a lo que nos comentó acerca de que nos empecemos a olvidar de la equidad o del derecho a la salud, ¿no? Que habló de los municipios, justamente con lo que decía el profesor. Yo trabajo en un municipio de Ensenada, soy trabajadora social y justamente veo todo esto, ¿no? Como en Ensenada, que depende de la suerte de la persona que se acerca al servicio social del municipio en el que vive, ¿no? Como en Ensenada, yo atiendo pacientes de Berisso, y de la localidad de Berisso y de La Plata. Entonces, todos los días en mi cotidiano digo, esto es una mini provincia, ¿no? Porque van todos para ahí. Entonces, justamente estaba pensando lo que decía el profesor, qué va a pasar, bueno, cuando cambie, o estos aires nuevos que se vienen, ¿no? Con el resto de los municipios. Nada, justamente venía pensando eso y lo redondeó el profesor. A mí me gustaría contestar una pregunta que no se hizo, que se pueden estar haciendo muchos de ustedes en este momento, que es de qué manera se conecta lo que hemos escuchado hoy con nuestra cotidianeidad. Porque en principio, digamos, porque uno vive adentro de un juego, digamos, y parece, digamos, que trabaja con cierto conocimiento de las restricciones y trata de optimizar el juego que puede hacer. ¿Para qué serviría entender el juego más grande y además quién define la regla de juego? Cuando nosotros solemos recibir comentarios sobre sistema único de salud, sistemas integrados de salud, digamos, cosas que son muy caras, digamos, a la tradición de lo que pensamos que habría que hacer en la Argentina, de haber correlaciones de fuerzas favorables, yo me paro en un lugar, y nos solemos parar en un lugar mucho más simple, digamos. Es decir, si tengo que elegir, digo fortalecer lo público, digamos. Y digo fortalecer lo público porque sé que está siendo amenazado, porque sé que está siendo vaciado, digamos, y porque sé que incluso quisieran ponerle comportamiento privado al sector público también, digamos. Entonces, digamos, la centralidad de lo público tiene que ver con algo que es, cuando uno habla de tres subsectores, digamos, no son tres subsectores de salud. Hay un subsector de salud y subsectores de la atención de la enfermedad, digamos. La responsabilidad, si vos tenés mañana, digamos, acá enfrente una persona que, digamos, que tiene un chiquito que padece por sarampión, digamos, que tenga o no tenga cobertura social, digamos, es responsabilidad de tu hospital. No cambió absolutamente nada. O sea, la responsabilidad territorial es del sector público. Luego el sector público es el único que tiene responsabilidad territorial y de hecho piensen qué hay de preventivo promocional en las obras sociales argentinas, digamos, ¿no? Entonces resulta muy claro para nosotros que lo que Alames tiende a hacer y ha hecho, digamos, con todos nosotros, es ponernos un poco a entender, digamos, no solamente cómo jugar, sino también cómo son las reglas de juego, quién las define, digamos, y cómo se juega en esa relación. Digamos, porque de lo contrario vos te quedás solamente en el tema, podríamos decir así, del saber táctico. Todos nosotros estamos acá porque tenemos un saber táctico, podemos decir incluso, podemos otorgar maestros en nuestros saberes tácticos. El problema es que la estrategia la define otro, digamos. Y entonces es mejor entender, digamos, cómo es que se arma eso, cómo es que se arma esa correlación de fuerza. Yo ni siquiera te podría decir con sinceridad, digamos, me queda muy claro que en una lógica de determinación social de la salud necesitamos salir de este infierno, digamos,
a lo que dé lugar, ¿sí? Me queda también muy claro que si hablamos de los éxitos, digamos, de la década pasada y demás, sobre salud probablemente se hizo mucho más por fuera de salud que dentro de salud. O sea, el cambio, la AUH debe haber producido mucho más impacto sobre salud que las 16 vacunas juntas, ¿no? Ahora, el problema en ese sentido, entonces, que a mí no me resuelve saber, digamos, qué partido político me ofrece la plataforma de salud más atractiva. Es algo mucho más integral, digamos. Y Alames te invita a pensar eso, porque, digamos, justamente cuando hablamos de determinación de la salud, lo que estamos hablando es un proceso mucho más complejo. En una época de determinación de la salud era casi decir marxista, o sea, no se te ocurra decir esto porque te condenas solo, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Gracias a Marmot, que puso en la OMS el documento de determinantes sociales de la salud, digamos, ahora todo podemos hablar de determinantes, digamos, es gratis, digamos, hablar de determinantes. Pero cuando vos ves la diferencia entre determinantes y determinación, resulta que Marmot se le olvidó algunas pequeñas cositas. Por ejemplo, se le olvidó la determinación política, se le olvidó la determinación económica y se le olvidó la determinación ecológico-ambiental. Le voy a sacar una frase que le escuché por primera vez a José Carlos, digamos, en un momento dado, hablando de que el conflicto de clases no alcanza ya a ponerle al límite al capitalismo desde la caída del muro de Berlín para acá, digamos. La siguiente fase es, estaba expresado en una frase que José Carlos solía decir, que era, digamos, ¿qué se terminará primero? Si el capitalismo o el planeta, ¿no? Porque, digamos, si yo te digo, el planeta se va a acabar, nos podemos imaginar eso, ¿no? Ahora yo te digo, el capitalismo se va a acabar. No podemos imaginar eso. Es inimaginable, digamos. Está fuera de la imaginación, ¿no? Entonces, algo debe estar mal, digamos, en un modo de producción que ha logrado que pensemos que hay que defenderlo, incluso aunque el planeta entero perezca, ¿no? Esa es la nueva fase, y por eso es que, lo que les mencionaba antes, por eso es que se junta extractivismo con colonialismo, con patriarcado, con capitalismo, porque ahora se volvió una máquina que se alimenta una a la otra y no podés enfrentarlo en una sola de las fases, digamos, ¿no? Es un monstruito de varias caras, digamos, y hay que entender, digamos, cómo opera, digamos, sinérgicamente un factor con el otro en este juego. Es una tarea más compleja que la anterior, pero también permite movilizar más actores. Nos pasa lo mismo en salud, cuando decíamos, por ejemplo, qué sé yo, hubo una época que habíamos sacado la idea de 22 puntos para la salud, ¿no? O sea, tendríamos que, hay 22 puntos de acuerdo para la salud y demás. Después, ¿qué descubríamos, digamos? Que atrás de cada punto había un actor, pero atrás de los 22 puntos no había ningún actor. Es decir, que si yo digo, digamos, salud sexual y reproductiva, aparecen los actores. Si digo salud mental, aparecen los actores. Si digo sistema de salud, no hay actores. ¿Y qué es lo que pasa después, digamos? Pasa que vos militás por derechos y sin sistema de salud organizado, los derechos se licúan, digamos. Pensá lo que es hoy, digamos, la ley de salud mental, digamos, si pensá ley de salud mental y sector privado en la Argentina. O sea, digamos, aún si te interesa solo la salud mental, tenés que luchar también por qué sistema de salud vas a tener en el país y cómo luchar contra la fragmentación del sistema para que una ley nacional le llegue a todos y no solamente... me parece que es un poco por ahí donde yo veo la conexión, ojalá ustedes la encuentren hoy en este curso, entre las cosas que compartimos y que ayuden a iluminar la cotidianeidad del trabajo y las pequeñas decisiones tácticas que todas sumadas hacen una decisión estratégica. Bueno, igual no me gusta mucho el micrófono. Esta pregunta es para el señor Escudero, que lo escuché hacer un par de comentarios de psicología sobre lo que no corresponde a psicología, y siendo que acá hay muchos residentes de psicología y que nos estamos insertando un poco en la práctica, quería saber, bueno, qué piensa que podría
que podría aportar la psicología o que cómo se podrían enlazar un poco la medicina social y la psicología. O el psicoanálisis, ya que lo mencionó también. Grosa pregunta. Yo pienso que Usted dijo que le incomodáramos. las consideraciones de lo social subestimaron el componente que tiene que ver o con el inconsciente, o con las capacidades tanáticas, o con los grandes arquetipos junguianos o lo que sea, o por directamente la forma en la gente que gobierna la Argentina le da muchísima bola a los focus groups que fueron diseñados para que compre mercancías que no precisa y que se han trasladado de eso, son unos campeones, que la gente compre lo que no necesita, a diseñar campañas políticas. Entonces, ¿cómo sería esto, esta borrosa cosa donde juega el inconsciente, el tánatos, los arquetipos y para que trabajen en un sentido a favor de la liberación política, de todas las cosas parecidas, y no a la venta de mercancías o de aumento de la deuda externa? Te paso la pelota. Yo básicamente no tengo la menor idea. Digo, lo pregunto porque lo escuché decir. Espera porque está un montón de escuchar porque. Porque como están No, pregunto porque, digo, es una pregunta tendenciosa la mía, porque si bien es cierto que el psicoanálisis tal vez ha quedado por fuera de algunas cuestiones sociales y que los psicólogos no somos los más conocidos por salir a patear el barrio, por lo menos yo vengo de una residencia en donde eso no es así. Los psicólogos pateamos mucho el barrio y estamos ahí, y por lo menos a mí lo que el psicoanálisis me ha enseñado es que es muy compasivo en contemplar lo social y en contemplar las soluciones que encuentra el individuo ante los contextos aún más vulnerables, y que si bien se suele pensar que el psicoanálisis es de diván y que es de para ricos y para los que pueden garpar 1.200 pesos la consulta, porque es así, nosotros también aprendemos que el psicoanálisis también está en la salita, también está en el barrio, también está en la villa, también está en este hospital, en la guardia, lo vemos en todos lados, lo podemos escuchar y está ahí. Y también es como para introducir un poco la pregunta, porque por ahí a veces parece que son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Todo esto macro de lo que venimos hablando, de cómo está el país, de cómo es el contexto, de cómo nos formamos nosotros residentes, y el psicoanálisis cuando en realidad nos empapa, nos atraviesa, es parte de nuestra clínica, de nuestra cotidianeidad, y que está mucho más cerca de lo que pensamos. En mi humilde opinión, residente de psicología. No vaya a ser la palabra santa, ¿no? Pero digo, por eso pregunté también. Por ejemplo, te digo, un tipo al cual siempre miraron torcido fue Wilhelm Reich, cuando quiso introducir la sexualidad, y Freud y sus discípulos lo miraban recontra torcido. Esa fue una cosa que era para trabajar mucho más. Y cuando yo escucho a Lacan, leído por Jorge Alemán, que un motor importante de las decisiones sobre la política y la vida tiene que ver con el odio al goce del otro, yo digo, bárbaro. Y después digo, ¿y ahora qué hacemos? Te paso la pelota de nuevo. ¿Quiere contestar, compañía? Sí, bueno. Y bueno, qué sé yo, vamos a responder. Para mí hay soluciones que el psicoanálisis a nivel macro no tiene, porque no es una... El psicoanálisis tiene su propia política. Digo, no hace soluciones universales, no tiene protocolos. La política es al sujeto, a ese individuo que viene a consultar, que ni siquiera ese es el sujeto, pero no me voy a poner acá a hablar de Lacan porque es un embole. Digo, a lo que uno apunta siempre es saber qué soluciones encuentra ese con el otro, y el otro puede ser el analista, puede ser el cura del barrio, puede ser el
no sé, el que lo recibe para darle la leche en el comedor, qué soluciones, y que siempre apunta a armar lazo con el otro, no al exilio, no a la alienación. Por eso también es liberador y por eso es anticapitalista. El psicoanálisis es ante todo anticapitalista, porque apunta al lazo social, no al goce tanático, sino al disfrute, al placer y a la compañía, al encuentro.